Buenos días, qué gusto que estén en esta conferencia de la verdad. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, pues ya vieron que ya tiene apodo. Esta conferencia se llama La Mañaneta, porque en Palacio es la maña y aquí es la neta, así es que... En la conferencia de la verdad venimos a denunciar las mentiras del régimen. Una de las mentiras históricas más grandes de nuestra época es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabaría con la corrupción. La 4T no significa transformación. Las verdaderas T's de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera. La traición es la primera T. Se traicionó a los ciudadanos que estaban cansados de los escándalos de corrupción del pasado y en 2018 votaron con la convicción de que AMLO resolvería el problema. Después de 5 años, ¿ustedes creen que acabó la corrupción? AMLO traicionó su promesa cuando persigue a los opositores y perdona a los corruptos. También nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres, cuando a la hora de las tranzas todos sabemos que son primero los López. La tranza es la segunda T. El mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa donde trabajaba el casero de José Ramón López Beltrán en Houston, el dueño de la Casa Gris, recibió contratos de la filial de Pemex en Estados Unidos por 150 millones de pesos. ¿Por qué AMLO no exhibió los depósitos bancarios para el pago de la renta de esa casa? De plano, el que sí se sacó la lotería y el reintegro con la 4T es Amílcar Olán, amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo, quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya, y ayer nos enteramos que también está metido en la construcción de la refinería de Dos Bocas. La empresa Proyecto Industrial de México, de la cual Amílcar Olán presume ser el verdadero dueño en estos videos que vimos ayer, ha obtenido contratos con este gobierno por 30,000 millones de pesos, según lo relató ayer Latinos. Los contratos que ganó para proveer la piedra de balastro en el Tren Maya tenían un sobrecosto de 70%. Ahora entiendo por qué el Tren Maya costó 4 veces su valor inicial. Todo indicaría que tiene que ver con los moches al amigo de los López Beltrán. Así como el presidente exhibió los datos financieros de periodistas, sociedad civil y opositores, me parecería muy importante que sacara los datos financieros de las empresas de Amílcar Olán, solo para ver cuántos ingresos tenía la empresa antes de que iniciara su gobierno en 2018. ¿O qué? ¿A poco la empresa no ganaba dinero antes del 2018? A los amigos de Andy les tocan los contratos por dedazo y a los críticos del gobierno les toca toda la furia de Palacio. ¿Por qué el presidente AMLO se la pasa hablando del pasado, pero no del tráfico de influencias en su propio gobierno? El tráfico de influencias es la tercera T. Ante toda esta evidencia, ante los contratos firmados, ante los reportajes de prensa bien investigados, sale Claudia Sheinbaum a defender y encubrir a los hijos del presidente. La corcholata de AMLO se ha convertido en la tapadera de los negocios de los hijos del presidente. Vaya papel que le ordenaron jugar. Le quedó bien el apodo que le puso su jefe, la corcholata. ¿Quién cumple la función de tapadera? Vamos a ver el video. Es que es falso también. En el caso de sus hijos son incapaces de buscar un beneficio personal. A juzgar por el video, los hijos de López Obrador son incapaces
del beneficio personal, pero sí muy capaces del beneficio de su clan. La tapadera es la 4T. La tapadera es la cuarta T. Conclusión. Las 4T son traición, tranza, tráfico de influencia y tapadera. ¿Se imaginan qué México tendríamos si el presidente López Obrador se enojara con la corrupción de su gobierno como se enoja con los periodistas independientes? A la hora de hacer negocios con la compra de medicinas y la obra pública, no se les olvide, en este gobierno son primero los López. Empezamos con las preguntas y respuestas. Arrancamos con Arturo Cerda. Gracias, buenos días, ingeniera. Su opinión respecto de estas... A ver, técnicos. Hola, ahí está ya. Ahí está. Buenos días, ingeniera. Su opinión respecto de esto que se desató ayer con la petición que hace o la pretensión de la Fiscalía General de la República para reabrir el caso Colosio, inculpar de nuevo a un presunto segundo tirador y la reacción de Luis Donaldo Colosio Riojas respecto de esta situación. Pedirle al presidente, le pidió al presidente que le dé carpetazo a esto, que le indulte incluso a María Burto, pero hoy el presidente de la República dice que de ninguna forma él va a cerrar el caso. Gracias. A mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo, hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada 6 años tomen este tema como un tema político. Ingeniera, buenos días. Yo le quisiera preguntar sobre la agenda de las mujeres. Más allá de las propuestas, más allá de los tópicos de feminicidio y de madres buscadoras, ¿cuál sería la innovación que podríamos tener en su mandato, las mujeres? Recuerda que no puedo hacer propuestas, pero te voy a hablar un poco de la agenda que yo he tenido a lo largo de mi vida como funcionaria pública. Obviamente el primer tema es las mujeres indígenas. Cuando yo llegué al gobierno de Fox, muchas mujeres no tenían agua potable, electricidad, muchas mujeres no podían ir a la universidad, pues no todo el mundo puede salirse de su pueblo, irse a las ciudades. Se crearon 10 universidades, se hizo el mayor programa de infraestructura, porque a medida que haya agua, las mujeres no acarrean el agua en las comunidades rurales. A medida que haya electricidad, las mujeres no tienen que moler en metate ni lavar la ropa a mano. Podrían hacerse de algún día de una licuadora al menos. Entonces, para mí el tema de la infraestructura es muy importante, fue muy importante, se hizo un programa sin precedentes. El segundo tema en el que yo he luchado mucho es la independencia económica de las mujeres. El hecho que una mujer no tenga los recursos para salir adelante hace que soporten muchísimos temas de violencia. Pero obviamente este tema tiene que ir acompañado, lo que fueron las casas de la mujer indígena, 40 casas que se impulsaban los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en Guerrero, donde las niñas pues muchas veces eran dadas en matrimonio contra su voluntad. Desafortunadamente estas casas de la mujer indígena les han reducido el presupuesto y creo que es muy importante, sobre todo en las mujeres rurales, indígenas, en condición de pobreza, pues este empoderamiento para que conozcan plenamente sus derechos. Y en el Senado, de las cosas que más impulsé fue el Sistema Nacional de Cuidados, que obviamente es indispensable. Mientras las mujeres tengan que hacerse cargo de niños, de jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, difícilmente las mujeres pueden tener un empleo bien remunerado. Necesitamos horarios flexibles. Otra de las cosas que impulsé como senadora fue los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. 2.400.000 mujeres no tenían seguridad social.
Entonces, para mí ha sido un tema de compromiso, en su mayoría son mujeres las trabajadoras del hogar, y obviamente el tema de la violencia. Es un tema donde la impunidad lleva a que se cometan estos tipos de delitos. Justamente hay una persona, que no voy a dar el nombre para protegerla, que tiene 3 años afuera de la Secretaría de Gobernación, que ha pedido mi ayuda, y cuando me narró el día de ayer su historia de cómo mataron a su hija en Guerrero, justamente de 14 años, cómo la destazaron, la violaron y se la fueron a dejar cerca de su casa, y 3 años después no encuentra justicia. Creo que el tema más grave de la violencia pues es la impartición de justicia, y la impunidad genera que los hombres se sientan con la posibilidad de matar a una mujer sin que pase nada. Entonces, para mí serían como los temas. Los narro así porque más bien hablo de mi experiencia, no de mis propuestas. Mis propuestas las van a conocer a partir del 1 de marzo. Melina Ochoa, 1TV. Muy buenos días. Melina. Acá atrás, candidata. Primero preguntarle, ¿el PRI el día de hoy le dará entonces la constancia como candidata presidencial, o va a acudir a usted al CEN del PRI, o cuándo sería este trámite? Y la segunda sería su opinión sobre la salida de Andrés Roemer de la cárcel en Israel. ¿Lo consideran una persona no peligrosa? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Primero decirte que el día de hoy voy a la reunión plenaria. La entrega de la constancia como candidata se pospuso. Primero vamos a tener el día de hoy la plenaria, estaré con los diputados federales del PRI. Y respecto a Andrés Roemer, yo diría que yo siempre le voy a creer a las mujeres. Para mí es muy importante pensar que todas estas mujeres que vimos en los medios de comunicación contando estas historias de terror no sean ciertas. Eso para mí es importante aclararlo. Yo le creo a las víctimas, en este caso son mujeres. Ya el proceso legal de cada gobierno, muchos gobiernos tienen la prisión preventiva solo cuando piensan que es una persona muy peligrosa. Para mí sí sería una persona peligrosa, pero eso es el criterio de cada gobierno y lo respeto. Pero para mí, primero las víctimas. A mi agenda. El día 7, ¿no? Sí, la próxima semana, ya está programado. Y también quieren tener una convocatoria mayor. ¿Cómo? Karina Aguilar, 24 horas. Karina. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Preguntarle, ¿considera que se está usando políticamente una vez más el nombre de Colosio, y sobre todo en medio de esta elección, y sobre todo en una semana donde usted sube en las encuestas? ¿Es ruido que se quiere seguir generando desde Palacio Nacional? Yo ya lo dije, Karina, sí me parece que es la caja china, ya la conocemos. El presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. Tuvimos un fin de semana muy violento, tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez. Entonces, pues él no quiere que se hable de los problemas del país, él lo que quiere es que se hable pues de los problemas que él pone en la agenda. Y insisto, 30 años después, cosas que ya fueron juzgadas, hoy me parece que responde a la famosa caja china, insisto. Y por otro lado, preguntarle, ¿confía en los trabajos que se hicieron de reparación y reconstrucción de la línea 12 que hoy se reinaugura? Me parece que tocas un tema muy importante, porque a 2 años y medio o más de 2 años y medio, el día de hoy no hay una persona responsable de la caída de la línea 12 del metro. No hay nadie en la cárcel por esta situación, y nos quedamos en que había habido problemas con el diseño, problemas con la construcción, problemas con la supervisión y problemas con el mantenimiento. O sea, hay demasiados funcionarios involucrados. Yo en lo personal, el año pasado estuve en la línea, se ven bien los refuerzos, creo que es acertada la parte de estas
columnas que se pusieron para evitar que se colapse nuevamente uno de los puentes. Yo sí creo que al haber participado diferentes colegios de ingenieros, hoy está mejor que como estuvo, pero alguien nos tiene que explicar por qué esto no se hizo después del sismo del 17, cuando ya se habían reforzado un par de columnas con este método. O sea, eso que se hizo en el 17 se debió haber hecho en todo este tramo elevado y hubiéramos evitado la muerte de 26 personas. Entonces, yo en esta ocasión sí confío en los ingenieros que participaron. ¿Pero una reinauguración con bombo y platillo? No, no tiene que haber una reinauguración con bombo y platillo. Tiene que haber gente en la cárcel. Y no se nos olvide que la señora Sheinbaum era la jefa de gobierno cuando la línea 12 del metro se cayó. Es una cosa, de verdad que es una tragedia el que se hayan muerto 26 personas por la ineptitud, otra vez, por la falta de mantenimiento. Eso fue lo que pasó. Esa línea tenía ya la flecha fuera de la norma y era a simple vista que ya se había pandeado y eso estaba generando un desplazamiento que llevó al colapso. Y también los propios conductores decían que pasar por ese tramo significaba una serie de vibraciones, de ruidos, y tenían que bajar la velocidad, y nadie hizo nada. Y eso, al día de hoy, sigue sin que se haga justicia a las víctimas. Entonces, lo único que deben de hacer es abrirla y no ir con el listón, y los mexicanos les tenemos que exigir que castiguen a los responsables, sea quien sea, trátese de quien se trate. Félix Muñiz, Punto Aéreo. Gracias por acá. Buenos días, candidata, buenos días a todos. Preguntarte, al parecer el presidente López Obrador va a cumplir lo que dijo, es decir, mandar al diablo las instituciones. Y si manda al diablo las instituciones, entonces, según los expertos, dicen que la democracia se basa en 4 patas. No sé si le está quitando una pata a la democracia, sería mi primera pregunta, Xochitl. Pues obviamente el presidente mandó al diablo a las instituciones desde el primer día, desde el momento que decidió no dialogar con los legisladores de oposición. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente. Creo que pudimos haber resuelto de manera conjunta muchos de los problemas, porque sabía que con su mayoría tenía totalmente controlado a los diputados y senadores de Morena. Solo nos buscaban cuando deseaban hacer una reforma constitucional, y muchas veces para intentar coaccionar nuestro voto, no para convencernos, sino para amenazarnos. En otro momento, la Corte ha sido pues, el último reducto del contrapeso. De hecho, en este momento se están debatiendo varios temas importantes de reformas que se aprobaron y que hoy pueden, o estos días, van a ser, pues obviamente, echadas para atrás porque no se cumplieron los procesos tanto en el Congreso como el contenido de estas reformas violan la Constitución. Entonces, por supuesto que lo que está en juego en la próxima elección no solo es una elección, es la división de poderes, es la democracia, y obviamente si habla de los ciudadanos, pues no quiere saber nada de ellos, le molestan. La parte ciudadana la ha atacado desde el primer día. Él solo cree en un gobierno autoritario. Y mi segunda pregunta es, hace unos días escuché a Marcos decir que el presidente no va a reconocer su derrota. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Crees que te quieran descarrilar? ¿Se robarán urnas? ¿Volveremos a la época de las antiguas elecciones? ¿Qué pasaría ahí, Xochitl? Pues yo el llamado que le haría es a los ciudadanos. Acuérdense que esta elección la hacen los ciudadanos, son los funcionarios de casilla, son los que participan, además de los partidos, que cuando les llegue la invitación, porque va a haber un sorteo por apellido, que acepten participar para que ellos sean los que cuiden la elección. Y pues a mí que el tribunal que califica la elección lo haga más allá del berrinche que haga el presidente, pues ese sí, ni modo que se aguante. Y ya finalmente, ya sé que no estás en el Senado, pero se vienen 3 reformas que ya anunciaron, la del Poder Judicial, la electoral y la de órganos autónomos. ¿Crees que pasen esas reformas? Pues el presidente no tiene la mayoría calificada, pero lo hace para desviar otra vez la atención, para que no hablemos de los problemas de la inseguridad. Ayer vi la repetición de la entrevista que le hizo Ramos, es increíble.
cómo con los datos, y miren, sin ponernos de acuerdo Ramos y yo, hablamos de lo mismo el día de ayer, de las personas fallecidas promedio cada mes, y lo único que yo vi es que este gobierno se conforma con resultados mediocres. O sea, pues hablar que se redujo de 93 a 85 es un resultado mediocre. Los mexicanos, además él se comprometió a que la iba a reducir en 50%, palabras de él, y ahora se le olvida. Entonces, para no hablar de esos temas, pues habla de estas reformas. Él sabe que no tiene la mayoría calificada, pero aún así las manda pues, para polarizar y para desviar lo que está pasando con el campo, con la salud, con la megafarmacia que no funciona, con la falta de medicamentos, con los homicidios en todo el país. En fin, yo creo que ese es el tema que él trae. Alma Muñoz, La Jornada. Gracias. Hola. Quiero insistir con el caso Colosio, preguntarte. El presidente dijo en la mañana que no le puede dar carpetazo porque se trata de un magnicidio. Entonces quisiera que abundaras un poquito más en la respuesta, por favor. Y a mí en la Fiscalía habla de un segundo tirador. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Mira, la verdad de las cosas es que yo la información que tengo es por lo que veo en los medios de comunicación. Esa teoría ya se había agotado en su momento. Yo en este momento sí creo que sacaron la caja china, perdón. Y el propio Luis Donaldo pues, habla de que cierren. 30 años después va a ser muy difícil saber exactamente qué pasó. Si no se, ¿por qué no lo hizo en el primer año de su gobierno? ¿Por qué lo hace hasta ahora de cara a la elección? Esa es la sospecha, ni modo. Mi opinión es que es una caja china y que pues la persona más interesada en este tema es Luis Donaldo. Y Luis Donaldo ha pedido que se cierre. Si no se cierra, pues no se cierra. Ya el juez no dio la orden de aprehensión, la negó por no haber más elementos, pues que siga su cauce legal. O sea, mi opinión es que es un tema de oportunidad política, pero si se decide seguir, pues que se siga de acuerdo a la ley. O sea, ¿te refieres a caja china por los escándalos que puede derivar e inclusive afectarles a ustedes como oposición porque habría varios involucrados? Pues no sé. Yo realmente, una vez que conozca los escándalos, puedo dar mi opinión, pero yo nunca voy a salir a defender lo indefendible. Si hay alguien involucrado en un caso de corrupción, que se investigue y que se castigue, trátese de quien se trate. Nuevamente se menciona al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, a Genaro García Luna, involucrado en este asunto. ¿Tú pedirías que se investigue hasta donde dé, incluyendo al expresidente? Que se investigue lo que se tenga que investigar. ¿Qué tendría que ver Felipe Calderón en este caso? Todavía ni estaba de presidente. No, yo lo sé. Pero... Genaro García Luna, pues está en la cárcel, ¿no? Si hay alguna prueba, pues será la autoridad la que lo deslinde. Pero yo nunca voy a defender a Genaro García Luna. Ten la certeza. Gracias. Y la otra pregunta que tengo es, hablas mucho de la ciudadanía, son unas elecciones en las que los ciudadanos van a elegir. Sin embargo, se ha visto que en las listas de los partidos lo que faltan son muchos ciudadanos que van a ser postulados como candidatos. Ya están las listas de todos modos. ¿Esto afecta o no todo el proceso? Tú has dicho que si hubiera sido tú la que decidiera, pues habrías puesto a más. Hay otros partidos como el Partido Verde que se está fortaleciendo con la salida de militantes del PRI. Entonces también preguntarte el asunto, por favor. Pues mira, el Partido Verde se lleva personajes justo para que no enfrenten procesos legales. Porque este gobierno lo que hace es perdonar a los corruptos, pero se los lleva a sus filas y los santifica, la verdad. Hay personajes que deberían de ser investigados, como el gobernador de Hidalgo, que tenía un escándalo de la estafa siniestra, muchos alcaldes involucrados con la compra de insumos para el COVID, que el propio gobierno les entregó las empresas con las que tenían que comprar, y de manera mágica se pasa de embajador y ya, se acabó el escándalo. Así ha funcionado este gobierno. Aquel que está con ellos le perdonan la vida y quien no está con ellos lo investigan. Por eso a mí me gustaría que se investigara al menos el tráfico de influencias de Amílcar. Es evidente que hay millones de pesos de contratos a su favor, sin licitar, por adjudicación directa,
en el Tren Maya, en Dos Bocas, y que creo que los mexicanos deberían de conocer la verdad. Que el presidente exhiba en la mañanera todos los contratos de Amilcar del 2012 que se creó la empresa hasta esta fecha. Creo que él lo puede hacer, él tiene acceso a la información del SAT, como ha tenido acceso a la información de periodistas, de empresarios, de ciudadanos que se le ponen al brinco. Entonces, mi respuesta sería que se investigue lo que se tenga que investigar. Últimas dos preguntas, Jorge Chaparro, Mega Noticias, y para terminar, Araceli Rivera, del Financiero. ¿Qué tal? Te quiero preguntar, hablas de un talón de Aquiles en el Poder Judicial, en la impartición de justicia. Dices que es la parte más débil o donde se refleja más el daño hacia la ciudadanía. Esto coincide mucho con la posición que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que tengo que hacerte es, en este análisis que has realizado, ¿se tomó en consideración el trabajo que realizan las fiscalías? Porque nadie habla de las fiscalías, y las fiscalías hacen un trabajo verdaderamente, pues, que deja mucho que desear. La Fiscalía General de la República no ha podido sostener un solo caso, todo se le cae, a menos que sea contra la cuñada, ahí sí puede proceder. En la Fiscalía de la Ciudad de México vemos que persiguen a opositores, vemos que escuchan a periodistas y no sirven para detener a la Unión Tepito, no sirven para detener a ningún criminal. Entonces, no, las fiscalías en realidad son el talón de Aquiles, porque ellos son los que tienen que armar los expedientes que van a ser presentados ante los jueces, pero no he escuchado nada absolutamente de parte de los candidatos en torno a este asunto. Me gustaría saber si hay un análisis de parte tuya. Sí hay un análisis. Tuve un foro de seguridad donde estamos preparando ya la propuesta en materia de seguridad y por supuesto que salió el tema de las fiscalías. Primero, la mayoría de delitos que más le afectan a los ciudadanos tienen que ver con el fuero común y se tiene que fortalecer las fiscalías del fuero común. En este foro se habló de buscar mecanismos de justicia alternativa. Tú no puedes meter a la cárcel a una persona solo por robarse una caja de pan y tener un secuestrador en la calle o un violador. O sea, las fiscalías a veces se entretienen en delitos menores que podrían ser resueltos en la justicia cívica. Entonces, en este foro se habló mucho de fortalecer otras maneras de administración de justicia. Lo dijo el propio Gertz Manero cuando fue al Senado, de que teníamos que fortalecer la justicia cívica. También se dijo en este foro que tendría que haber mucho más ministerios públicos. Hay pocos ministerios públicos, mucho más tecnología, mucho más investigación, porque justo ese es el problema. Cuando yo fui delegada, solo había 2 peritos de huellas digitales en toda la Ciudad de México. Entonces, cuando teníamos un asalto a casa habitación y había evidencia de huellas, era muy difícil tener al perito cuando lo tienes que requerir. Entonces, necesitas fortalecer la etapa de investigación. Lo que acabas de decir es clave para que un caso no se caiga. Y hoy las fiscalías están desmanteladas, tienen pocos recursos, atienden miles de carpetas, muchas que de verdad tienen que ver con delitos menores a 10,000 pesos. Entonces ahí se está perfilando todo un tema de revisión en la parte de las fiscalías. Y por supuesto, cuando hay una carpeta mal conformada, pues el juez va a otorgar la libertad porque no hay elementos. Y después se enojan con el juez cuando el juez pues no puede hacer cosas fuera de la ley. Entonces creo que la revisión del Poder Judicial no solo tiene que ver con el nombramiento de los ministros de la Corte. Yo creo que eso es lo menos importante del Poder Judicial. Tiene que ver mucho más con la justicia de a pie, con la que recibe el ciudadano, con la que padecen los vecinos de este país. Y creo que eso no nos hemos puesto a pensar. Reformamos el Poder Judicial en las élites, en el nombramiento de jueces, pero no nos hemos metido a fondo a hacer una reforma que realmente fortalezca la justicia cotidiana. Y eso tiene mucho que ver con las fiscalías locales. Pero las fiscalías locales no te corresponderían. No, pero sí puedes darle recursos económicos para fortalecerlas. Araceli Rivera, Financiero, última pregunta. Candidata, hoy por la mañana en la conferencia del presidente, el director del IMSS, Zoe Robledo, responsabiliza a los medios de comunicación de estar haciendo estas notas con mala intención cuando dicen que la megafarmacia no está funcionando. Él aseguró que hay más de 2.4 millones de medicamentos y que sí funciona.
Su opinión, por favor. Pues si funciona no se debe de preocupar, los ciudadanos van a estar contentos. Pero yo la verdad creo que los medios de comunicación reflejan los problemas. Realmente no hay medicamentos, ustedes le pueden dar nombre y apellido a la persona, porque inclusive hay medicamentos que están escasos, los medicamentos psiquiátricos están escasos, no para el IMSS, para todos los ciudadanos. Entonces, yo diría que más que culpar a los medios de comunicación, pues entiendan que la solución no es poner una megafarmacia. La solución es que el titular del IMSS tenga los medicamentos en los estados, en las clínicas, y se los doten a las personas. Que la gente no tenga que hablar a la megafarmacia para recibir el medicamento. Yo eso es lo que creo. Que él sea responsable, y aquí todo el mundo echa pretextos. Todo el mundo culpa a alguien en lugar de asumir su responsabilidad. Pero pues así lo hace el presidente, pues ¿qué podemos esperar de sus funcionarios? Muchísimas gracias a todos, muy buenos días. Nos vemos mañana de nuevo a las 10 de la mañana por acá. Gracias. Listo, chicos.